En la pintoresca y serena comunidad enclavada entre colinas ondulantes y rodeada de exuberante vegetación, el pastor Adam era una figura querida. Su presencia era reconfortante, sus palabras inspiradoras y sus sermones edificantes. Los feligreses lo admiraban por su fe inquebrantable, su comportamiento amable y su compasión infinita. Su pequeña iglesia situada en el corazón del pueblo no era simplemente un lugar de culto, era un santuario donde la esperanza prosperaba y la gente encontraba consuelo en tiempos de dificultad. Desde el exterior, la vida del pastor Adam parecía casi idílica. Tenía una casa modesta pero encantadora apartada de la calle y rodeada de jardines florecientes meticulosamente cuidados por su hija, Beyoncé. Como su única hija, Bianca era profundamente apreciada por Adam, quien vertía todo su amor, sabiduría y expectativas en su crianza. Adam había perdido a su esposa hace años, debido a una enfermedad, y Bianca, desde la infancia, se convirtió en su ancla en una vida a veces ensombrecida por la soledad. Era, a los ojos de su comunidad, la perfecta encarnación de la virtud, la bondad y la gracia, un reflejo de la justa influencia de su padre. Sin embargo, la tragedia ya había dejado profundas huellas en la vida de Adam, mucho antes de la fatídica noche que destrozaría todo lo que él apreciaba. Años antes, Adam recibió una devastadora llamada telefónica. Su hermano menor, Thomas, y la esposa de Thomas, Julia, habían muerto en un horrible accidente automovilístico. La noticia dejó a Adam aturdido, cargado de tristeza y responsabilidad. Thomas y Julia dejaron atrás a sus hijos gemelos, Glenn y Freddie, que apenas tenían 7 años en ese momento. Sin dudarlo, Adam se hizo cargo de ellos, prometiéndose a sí mismo y a Dios que amaría a los niños como si fueran sus propios hijos. Sin embargo, la practicidad dictaba un arreglo de vida diferente. Adam sintió que la mejor manera de respetar la memoria de su hermano fallecido y brindar estabilidad a los gemelos era dejarlos permanecer en su hogar familiar, atendidos por cuidadores y supervisados de cerca por el mismo Adam. Aún así, prometió ser más que solo un tío. Sería la figura paterna, la presencia orientadora para llenar el vacío que dejaron sus padres. A medida que pasaron los años, Adam estableció rutinas consistentes para mantener vínculos estrechos con los gemelos. Todas las tardes después de la escuela, Glenn y Freddie iban a casa de Adam, donde Bianca los recibía con sonrisas cálidas, bocadillos caseros y una conversación entusiasta sobre su día. Los gemelos adoraban estos momentos de unidad familiar y Adam creía profundamente que fomentar este sentido de pertenencia era esencial para su bienestar emocional. Regularmente compartían cenas, asistían al servicio dominical juntos e incluso pasaban las vacaciones como una familia unida. Adam se aseguraba de que se sintieran conectados y queridos, creyendo plenamente en el poder sanador de la familia. A medida que Glenn y Freddie crecían, desarrollaron sus personalidades distintas. Glenn, carismático y extrovertido, se destacaba en los deportes, especialmente en el baloncesto. Rápidamente se convirtió en una estrella local, adorado por sus compañeros y elogiado por los maestros. Freddie, más callado y reflexivo, tenía un gran interés en la música y la literatura. A menudo se le encontraba escribiendo poesía o inmerso en una novela. Adam fomentaba sus pasiones individuales, creando un entorno que permitía a cada niño florecer según sus fortalezas e intereses. A lo largo de estos años formativos, asistente, sus maestros la elogiaban como una estudiante ejemplar. Sus amigos la consideraban confiable y empática, y los habitantes del pueblo la veían como una figura angelical, alguien destinada a una vida significativa, dedicada al servicio y la bondad. Sin embargo, bajo esta fachada cuidadosamente mantenida, una tormenta se gestaba dentro de Bianca. Desde el momento en que descubrió en secreto el acceso irrestricto a Internet, su mundo comenzó a cambiar drásticamente. Al principio, su curiosidad parecía inocente, simples exploraciones de salas de chat, redes sociales y foros juveniles. Pero gradualmente, los rincones más oscuros de la web capturaron su atención. Sitios web llenos de contenido tabú, foros explícitos y discusiones prohibidas comenzaron a moldear sus percepciones de maneras que nadie a su alrededor podría imaginar. Cuanto más exploraba Bianca, más crecían sus deseos ocultos, infiltrándose en cada pensamiento privado que albergaba. A lo largo de los años, sus luchas internas se intensificaron, pero las ocultaba expertamente de su padre, plenamente consciente de la devastadora decepción que causaría si su secreto salía a la luz. Su perfección exterior protegía su agitación interna, permitiendo que sus peligrosas curiosidades fermentaran en silencio, invisibles para todos a su alrededor. Cuando Bianca llegó a la adolescencia, sus pensamientos pasaron de la curiosidad a obsesión. Fantasías que antes parecían abstractas se volvieron vívidamente detalladas, alimentadas por historias, imágenes y discusiones que encontró en línea.
Cada idea prohibida que consumía la atraía más hacia su oscuro mundo interior, creando un abismo emocional entre su persona exterior y sus deseos internos. A los 17 años, Beyoncé comenzó a probar deliberadamente los límites de manera pequeña y sutil. Sus elecciones de moda cambiaron gradualmente, adoptando ropa un poco más provocativa, aunque fácilmente defendible como experimentación juvenil. Su discurso se volvió sutilmente más sugerente, su mirada más prolongada en los intercambios con los hombres a su alrededor, aunque cuidaba de que su padre no notara nada fuera de lo común. Fue durante este periodo frágil e impresionable cuando los pensamientos de Beyoncé se dirigieron bruscamente hacia Glenn y Freddie. Aunque fueron criados casi como hermanos, la lógica interna de Beyoncé la convencía de lo contrario. No estaban relacionados por sangre, solo eran primos por adopción debido a una tragedia familiar. Sus fantasías se aferraron a esta tecnicidad, una laguna que le permitía mantener su conciencia superficialmente limpia. Con una sutileza calculada, Beyoncé comenzó a probar su poder sobre sus primos gemelos. Gestos pequeños como toques accidentales, bromas coquetas disfrazadas de charlas fraternas y vulnerabilidad deliberada cuando estaban solos, comenzaron a plantar semillas que ella planeaba cultivar en algo más profundo. Inicialmente, Glenn y Freddie permanecieron ajenos, interpretando sus comportamientos como interacciones juguetonas e inocentes, típicas entre parientes cercanos. No tenían motivos para sospechar que algo más oscuro se ocultaba detrás de sus sonrisas. A lo largo de estos acontecimientos, Adam permaneció completamente ciego a la transformación que se desarrollaba dentro de su hija. Su orgullo por Beyoncé creció con cada año que pasaba, mientras mantenía su apariencia virtuosa. A menudo presumía ante sus amigos sobre su amabilidad y buen juicio, sin dudar nunca de que su hija encarnaba los valores morales que él había pasado años inculcando. La admiración que expresaba atrapaba aún más a Beyoncé en su doble vida. Su culpa se entrelazaba peligrosamente con la emoción de haber ocultado con éxito sus transgresiones. A medida que Beyoncé se acercaba a su 18º cumpleaños, sus fantasías se convirtieron en una obsesión abrumadora. El trabajo lento y cauteloso que había iniciado con Glenn y Freddie había escalado de forma constante. Para cuando fue completamente una adulta a los ojos de la sociedad, Beyoncé estaba decidida a transformar sus deseos prohibidos en una realidad tangible, sin importar el costo. El pastor Adam continuó con sus rutinas sin saberlo, ignorante de la traición que se estaba gestando silenciosamente dentro de su propia familia. El hogar que consideraba su refugio seguro se estaba convirtiendo silenciosamente en una bomba de tiempo. Los secretos de Beyoncé se habían vuelto demasiado poderosos, sus deseos demasiado irresistibles, y pronto sus deseos ocultos pondrían en marcha eventos que devastarían todo lo que el pastor Adam apreciaba. El 18º cumpleaños de Beyoncé llegó y se fue con sonrisas, pastel y oraciones. El pastor Adam la bendijo, sus ojos llenos de orgullo y esperanza por su futuro. Para el mundo exterior, Beyoncé seguía siendo la radiante joven destinada a la gracia, el servicio y la rectitud. Pero internamente, algo había cambiado por completo. La línea entre fantasía y acción ya no estaba borrosa. Había sido borrada. Sus sentimientos hacia Glenn y Freddie, que antes eran simplemente una curiosidad reprimida, habían evolucionado hacia un hambre retorcida que ya no podía contener. Había pasado meses, años preparando este momento, y ahora en su mente estaba lista. No eran parientes de sangre. Ese hecho repetido una y otra vez en sus pensamientos le daba la justificación que necesitaba. Era suficiente para anular la moralidad, la decencia e incluso la lealtad familiar. Comenzó con Glenn. Entre los gemelos, él era más extrovertido, más vulnerable a los elogios, más propenso a caer por la admiración. Beyoncé notó cómo sus ojos se quedaban en ella cuando llevaba camisetas sin mangas en verano o pantalones cortos en las noches relajadas. Él nunca decía nada, pero ella lo veía, lo sentía y lo utilizaba. Una tarde, con el pastor Adam en un evento de la iglesia, Glenn pasó como de costumbre. Beyoncé le ofreció limonada y se sentaron juntos en el sofá. Ella se inclinó demasiado cerca. Su mano rozó accidentalmente su muslo. Su risa duró un poco más. Le dijo que se veía diferente últimamente, más maduro, más guapo. Glenn se sonrojó. Miró hacia otro lado, pero no se movió. ¿Crees que soy bonita?, preguntó suavemente, su voz casi infantil. Glenn se movió en su asiento, inseguro. Tú eres hermosa, admitió, vacilante. Pero eres mi prima. No somos realmente primos, respondió rápidamente. Sin sangre, lo sabes. Esa frase se quedó con él. Resonó, lo atormentó. Esa noche no pudo dormir. Imágenes destellaron en su mente. La sonrisa de Beyoncé, su toque, la manera en que lo miraba. Intentó rezar para alejarlo, pero la oración se sintió vacía. No pasó mucho tiempo después de eso cuando ella hizo su primer movimiento real.
Sucedió en el cuarto de invitados. La puerta entreabierta, las cortinas corridas. Ella entró mientras él terminaba su ducha, con una toalla alrededor de su cintura. Dijo que olvidó algo. Él se congeló. Ella no se fue. Lo miró y sonrió. Esa noche cruzaron la línea, silenciosos, sin aliento, confundidos. Glenn no habló después, ni ella. Pero la vergüenza no duró. Se convirtió en una emoción, un emocionante, un secreto. Una semana después, fue Freddie. Freddie, más introspectivo, no se dejaba engañar por elogios. Respondió a la cercanía emocional. Beyoncé comenzó a compartir pensamientos privados con él. Sus sueños, sus miedos, su soledad. Le dijo que Glenn había estado distante últimamente y que no sabía por qué. Freddie escuchó, compasivo, de buen corazón. Le dijo que merecía ser amada. Ella lloró en sus brazos. Él secó sus lágrimas. Cuando ella lo besó, él no la detuvo. Debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Cuando ocurrió, él le dijo después, «Esto está mal». Ella susurró de vuelta, «Pero se siente bien». Y eso fue suficiente para romperle. Al final de ese mes, los tres estaban involucrados. Por un corto tiempo, no sabían sobre los encuentros de los demás. Era el secreto de Beyoncé, su red de control. Pero eso también comenzó a desmoronarse una tarde. Glenn llegó inesperadamente y encontró a Freddie y Bianca en el sofá de la sala, enredados en un momento que no podían ocultar. Choque, ira, traición. Siguió una discusión acalorada. Acusaciones, gritos, empujando. «¿Sabías que estábamos juntos?», gritó Glenn. «No dijiste que eran exclusivos», respondió Freddie. Bianca se quedó en silencio entre ellos, tranquila en medio de la tormenta. Entonces ella dijo algo que alteraría el curso de todas sus vidas. ¿Por qué pelear cuando podríamos compartir? Ninguno de los gemelos supo cómo responder. La sugerencia era surrealista, loca, pero extrañamente tentador. Pasaron días. La curiosidad echó raíces. Hablaron del tema de nuevo, probaron límites. Y luego sucedió. Los tres, juntos. Una noche que ninguno de ellos mencionó en voz alta otra vez. Pero no terminó ahí. Una vez que se rompió el sello, lo disfrutaron de nuevo. Y otra vez, a veces en el piso de arriba, a veces en el sótano, a veces mientras Adam estaba fuera haciendo mandados para la iglesia. El peligro se convirtió en parte de la emoción. Lo racionalizaron juntos. No eran hermanos. Nadie estaba siendo lastimado. Era un secreto que los hacía sentir vivos. Pero, poco a poco, comenzó a surgir la culpa. No culpa por el acto, sino culpa por cuánto habían caído. Freddie empezó a dormir menos. Comenzó a hacer preguntas tarde en la noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos perdonará Dios? Glenn lo desestimó. Nadie necesita saberlo. No estamos lastimando a nadie. Pero Freddie no estaba tan seguro. Comenzó a faltar a algunos encuentros. Luego Glenn y Beyoncé se acercaron más. Entonces Freddie regresó, celoso, conflictuado. A Bianca le encantaba el control con enojo. Los observaba pelear por ella mientras seguía siendo el centro. La amaban obsesivamente. A ella le encantaba esa sensación. Se convenció de que era poder, no corrupción. El pastor Adam permanecía completamente ajeno. Todavía daba la bienvenida a Glenn y Freddie cada 2 noches. Todavía inclinaban la cabeza durante la cena. Él todavía rezaba por su futuros. Todavía llamaba a Beyoncé su regalo del cielo. Habría sido risible si no fuera tan trágico. En la iglesia predicaba sermones sobre la familia, la pureza y la tentación. La congregación asentía, ajena a la desviación secreta que fermentaba detrás de sus paredes. En los bancos, Beyoncé se sentaba en silencio, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en su padre, su expresión serena. Nadie podía decir que ella había memorizado cada uno de sus sermones mientras rompía cada regla que él le había enseñado. El peligro de ser descubierta ya no la asustaba, la emocionaba, y esa emoción se convirtió en su perdición. Una fatídica noche, Glenn, Freddie y Beyoncé se reunieron nuevamente en su habitación. La casa estaba silenciosa. Pensaban que Adam se había ido por horas. No cerraron la puerta. No les importó. Su lujuria superó la precaución. Las líneas de la moralidad, la familia y la identidad habían sido completamente borradas. Ahora solo eran cuerpos, consumidos por el deseo. Pero el destino tenía otros planes. Abajo, la puerta principal chirrió al abrirse. El pastor Adam regresó antes de lo esperado, cansado de aconsejar a un adolescente con problemas en la congregación. Se quitó los zapatos en silencio y llamó suavemente. «¿Bianca?» Ninguna respuesta. Dejó su maletín, aflojó su cuello y comenzó a subir las escaleras. Luego, sonidos, inconfundibles, jadeos rítmicos, apagados, el chirrido de los resortes de la cama. Confundido, frunció el ceño. Se acercó al ruido. Su paso se aceleró. Su mano tocó el picaporte. La puerta se abrió, y en ese instante,
El corazón del pastor Adam se quebró. Allí estaban, su hija y los dos chicos que crió como hijos, entrelazados, desnudos, congelados de horror. El tiempo se detuvo. Beyoncé gritó. Los gemelos se apresuraron a cubrirse. Papá, por favor. No es lo que parece. Lloró, pero era exactamente lo que parecía. Adam no gritó. No levantó la voz. Simplemente miró. Y luego, con una voz temblorosa de dolor, susurró. ¿Qué has hecho? El pastor Adam se quedó parado en el umbral de la habitación, todavía aferrado al pomo de la puerta, su pecho subiendo y bajando como si cada respiración fuera una lucha. La imagen ante él, su hija Beyoncé, enredada en un confuso y caótico desorden con Glenn y Freddie, se sentía como una pesadilla despierta, una que no podía parpadear para desvanecer. Su corazón, una vez lleno de amor y orgullo por los tres jóvenes que consideraba suyos, se quebró en un instante. La habitación olía a sudor y culpa. Las paredes que antes resonaban con risas inocentes, ahora absorbían solo silencio, vergüenza e incredulidad. El tiempo se desaceleró. Nadie se movió. El aire estaba cargado de temor. El silencio era ensordecedor. Beyoncé fue la primera en reaccionar, sus manos buscando apresuradamente la sábana, mientras gritaba. ¡Papá! Se envolvió en la sábana, intentando desesperadamente cubrir su desnudez, su cabello desordenado, su rostro enrojecido, tanto por la culpa como por pánico. Papá, lo juro, fue un error. No queríamos que esto sucediera. Glenn y Freddie estaban igualmente frenéticos. Glenn se tambaleó fuera de la cama, subiendo sus pantalones a medio camino mientras soltaba. Tío Adam, no es lo que parece, pero incluso él sabía que las palabras sonaban vacías. Freddie, todavía congelado, ni siquiera intentó vestirse. Se sentó en el borde de la cama, su rostro vacío, mirando al suelo, incapaz de mirar al hombre que lo había criado con tanta compasión. Adam permaneció en su lugar, en silencio casi por un minuto completo. Minuto. No solo estaba presenciando una traición, estaba ahogándose en ella. No eran extraños, eran sus hijos. Glenn y Freddie eran como hijos. Los había vestido, alimentado, enseñado a atarse los zapatos, guiado durante la adolescencia. Y Bianca, su única hija, la alegría de su vida, había orquestado esta depravación. El silencio se rompió, pero no fue un grito, no fue una oración. Fue un sonido que nadie había escuchado de Pastor Adam antes. Un gemido gutural profundo, como si algo dentro de él se hubiera quebrado físicamente. Su voz temblaba mientras susurraba, «Tus hermanos y hermana». Retrocedió un paso, luego otro. Su mano temblaba. Miró a Glenn y Freddie. Los crié. Estuve allí cuando lloraron por sus padres. Los abracé. Los protegí. ¿Y me pagas así? Se volvió hacia Beyoncé, sus ojos abiertos y desorbitados. A ti. Te di todo. Tu madre murió rezando para que te protegiera del mundo, y te has convertido en el mismo pecado contra el que prediqué toda mi vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Beyoncé. No quería que esto sucediera, susurró, acercándose a él. No te acerques a mí. Adam gritó, su voz resonante ahora, haciendo eco en el pasillo. Retrocedió tambaleándose hasta que su espalda chocó contra la pared. Glenn avanzó, con la voz temblorosa. Tío, lo siento. No pude controlarlo. Ella se nos insinuó. Freddie negó con la cabeza. No fue solo ella. Nosotros también tomamos la decisión. Pudimos haberlo detenido. Bianca se giró furiosamente hacia los gemelos, los ojos abiertos de incredulidad. ¿Crees que te forcé? Sabían lo que estaban haciendo. Les encantó. No actúes como si te engañara, gritó Glenn. Jugaste con nosotros, Beyoncé. Sabías qué botones presionar. Tú eres quien quería esto. Freddie levantó la mirada, su voz vacía. Todos lo hicimos. Todos dejamos que sucediera. Sus gritos solo profundizaron el caos que giraba en el alma de Adam. Presionó sus manos contra sus oídos como si intentara cerrar el mundo. «¡Detente!», gritó. «Solo detente». Y luego un silencio de nuevo, pesado, asfixiante. Adam caminó lentamente hacia la mesa de madera en el pasillo, sus dedos rozando la fotografía enmarcada de los cuatro sonriendo durante la Navidad del año pasado. Bianca con un suéter rojo, Glenn con espumillón alrededor del cuello, Freddie fingiendo comer la casa de jengibre. Un momento familiar perfecto. Recogió el marco y lo estrelló contra la pared. El vidrio se hizo añicos por todas partes. El estruendo hizo que los tres saltaran. Su respiración se volvió errática, cada aliento más agudo que el anterior. Cayó de rodillas y susurró. «Dios,
¿Por qué me has maldecido con esto? Sin respuesta. Miró al techo, ojos húmedos y desorbitados. ¿No he hecho lo suficiente? ¿No fui tu siervo? ¿No enseñé tu palabra cada día? ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Luego, levantándose lentamente, su cuerpo temblando, miró de nuevo hacia el dormitorio. Su rostro cambió, la expresión cálida y paternal. Ido, el pastor amable, muerto. Algo más había despertado dentro de él. Le pedí misericordia a Dios, dijo Adam en voz baja. Pero no escuché nada. Bianca dio un paso atrás. Papá, por favor, tú mancillaste esta casa. Te burlaste de mi amor, de mis enseñanzas, de mi vida. Me has quebrado. Glenn dio un paso hacia el pasillo. Tío, hablemos, por favor. Cometimos un error. Pararemos. Nunca más. Adam se movió rápido. Su mano se aferró al cuello de la camisa de Glenn. Su fuerza, a pesar de su edad, era aterradora. Arrastró a Glenn hacia la barandilla de la escalera. Me decepcionaste, Glenn. Yo creía en ti. No, por favor, gritó Glenn, luchando. Entonces, con un empujón violento, Adam lanzó a Glenn por el borde. El tiempo se ralentizó. Bianca y Freddy gritaron mientras el cuerpo de Glenn caía por el aire, girando a mitad del vuelo antes de aterrizar en el suelo de mármol con un crujido espantoso. El sonido, hueso contra piedra, fue definitivo. La cabeza de Glenn golpeó primero. La sangre se acumuló instantáneamente. Su cuerpo no se movió. Ni siquiera se espasmó. Freddy colapsó de rodillas, gritando. ¡No! Bianca se quedó congelada, su grito atascado en la garganta, sus ojos fijos en su padre, que ahora descendía por las escaleras lentamente. Sus movimientos escalofriantes, mecánicos, como si alguien más se hubiera apoderado de él. Cuando llegó al cuerpo sin vida de Glenn, Adam lo miró, lágrimas mezclándose con la furia en sus ojos. Espero que tus padres sean ciegos en el cielo. No deberían ver en lo que te convertiste. Freddy bajó apresuradamente tras él, tratando de razonar. Por favor, pastor, no lo haga. Lo siento, estábamos equivocados, pero podemos arreglar esto. Podemos irnos, buscar ayuda, lo que sea. Adam no respondió. Recogió un cuchillo de pelar del plato de frutas en la mesa de la sala. Brilló bajo la luz. Freddy retrocedió, levantando las manos. No, por favor, tío Adam. Fue la lujuria. Se apoderó de nosotros. Pero puedes perdonarnos, ¿verdad? Siempre dijiste que Dios perdona. Adam se acercó lentamente. No soy Dios, susurró. Y luego se lanzó. El cuchillo perforó el pecho de Freddy. Una puñalada, dos, luego otra. Freddy jadeó, su boca formando palabras que no podía decir. Adam lo sostuvo cerca mientras se derrumbaba, susurrando. Tu padre era mi hermano. Murió pensando que te convertirías en un hombre del que sentirse orgulloso. Te convertiste en basura. Freddy murió en sus brazos. Y ahora solo quedaba uno. Bianca todavía estaba en lo alto de las escaleras. Sus piernas temblaban. Su cuerpo estaba entumecido. Vio la sangre de Glenn y Freddy empapando la alfombra. Sus labios apenas se movían. Papá, por favor. Soy tu hija. Adam dejó caer el cuchillo ensangrentado y subió lentamente los escalones. Cada paso un latido de tambor de fatalidad inminente. Se detuvo frente a ella, el rostro empapado de lágrimas, la furia desaparecida. Solo quedaba tristeza. Debería haberte vigilado más de cerca. Debería haberlo sabido. Hija mía, ¿en qué te has convertido? Lo siento, susurró. Te amé más que a nada. Tú eras mi corazón. Puedo cambiar, gimió, extendiendo la mano hacia él. Nos mudaremos, nos arrepentiremos. ¿Puedes ayudarme a arreglar esto? No, susurró él. Algunas cosas no se pueden arreglar. Ella lloró. Por favor, papá. La abrazó. Y en ese momento, uno de amor, dolor e ira, sacó un segundo cuchillo del bolsillo interior de su túnica y la apuñaló. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos, agarrándose el estómago. Otro apuñalamiento, más bajo, más profundo. Ella tosió, su cuerpo debilitándose. Nos vemos en la próxima vida, hija mía, susurró Adam. Y ella colapsó en sus brazos. La recostó suavemente, lágrimas goteando sobre su rostro, mientras su vida se desvanecía. En menos de una hora, Adam había destruido a las 3 personas que más amaba en el mundo, y estaba solo con el silencio. La casa estaba mortalmente silenciosa. 3 cuerpos yacían esparcidos por diferentes habitaciones de la que una vez fue una casa alegre, que había sido un lugar de calidez, risas y unidad. El cuerpo sin vida de Glenn estaba retorcido al pie de las escaleras, su sangre formando un charco oscuro debajo de su cabeza. Freddy yacía inmóvil cerca del comedor, con las manos extendidas como si buscara una salvación que nunca encontró.
Arriba, Beyoncé, aún apenas respirando, yacía acurrucada como una muñeca de porcelana rota, sus ojos parpadeando hacia el techo, cada vez más lento. El rostro de su padre, lo último que vería. Adam estaba solo. El cuchillo, ahora cubierto con la sangre de las personas que una vez amó más que a la vida misma, se deslizó de su mano. Chocó contra el suelo de madera, pero sonó más silencioso de lo que debería. Todo sonaba callado. Demasiado silencio. No había pájaros cantando, ni coches afuera. Solo el zumbido mecánico del ventilador de techo, el tic-tac del reloj de pared y su propia respiración, entrecortada, desigual. Miró el desorden a su alrededor. El vidrio roto, las sábanas manchadas de sangre, los marcos de fotos rotos. La familia que había construido, protegido, por la que rezaba, ahora desaparecida. No por accidente, no por destino, por él. Sus manos temblaban. Sus piernas casi cedieron. Se dejó caer de rodillas en el pasillo, mirando el lugar donde Glenn solía sentarse en las escaleras cada mañana, esperando el desayuno del domingo. Recordaba haberle enseñado a atarse los cordones allí. Glenn había dicho una vez que quería ser predicador como su tío. Ese mismo niño ahora yacía muerto abajo. Los maté, susurró Adam, con la voz ronca. Los maté. El peso de sus acciones comenzó a hundirse como un ancla, llevándolo más profundo en un océano negro de culpa. Su mente giraba entre lo que vio, lo que hizo y quién pensaba que era. Miró al techo de nuevo. Dios, ¿sigo siendo tuyo? Susurró. Ninguna voz respondió. Ninguna luz atravesó el cielo. El silencio se burlaba de él. Su primer pensamiento fue acabar con su propia vida. Se levantó, caminó entumecido hacia la cocina y miró el cajón donde guardaba sus cuchillos más afilados. Su mano se detuvo en el aire. Su pecho se agitó, pero algo dentro de él se resistía. Un susurro. No del cielo ni de la tierra, sino tal vez de su propia conciencia. Tienes que vivir con esto. Debes enfrentarlo. No era misericordia. Era juicio. Caminó de regreso a la sala. Levantó el teléfono con dedos temblorosos y marcó 911. La voz al otro lado lo saludó con el guión de siempre. Adam no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Imaginó a su hija de 5 años en un vestido blanco de domingo, tomándolo de la mano en la iglesia. Vio el primer recital de guitarra de Freddie, la canasta ganadora de Glenn en la final del instituto. Luego, con voz quebrada, habló. Mi nombre es Pastor Adam Matthews. Vivo en el número 184 de la calle Elm. He asesinado a 3 personas, mi hija y mis 2 sobrinos. Estoy listo para entregarme. Por favor, envíen a la policía. El operador preguntó si la escena era segura. Sí, respondió Adam. Está terminado. Colgó y se sentó en el porche delantero, sin limpiarse la sangre de las manos. Se esperó. Los minutos pasaron como horas. Luego sirenas. Luces rojas y azules iluminaron los árboles. Llegaron coches patrulla. Oficiales armados rodearon la casa. Gritos le ordenaron que levantara las manos. Lo hizo. La policía quedó atónita por lo que encontró adentro. 3 cuerpos, sangre, un cuchillo, pero sin señales de lucha. Parecía que hubiera ocurrido una guerra dentro de un templo. Adam no opuso resistencia al arresto. Recitó cada detalle como si estuviera dando un sermón. En la sala de interrogación, confesó todo. La aventura, la traición, el horror, la rabia, el dolor. Los amaba, dijo suavemente, pero el amor no fue suficiente. Cuando comenzó el juicio, los medios descendieron sobre el pueblo como buitres. La caída del pastor en desgracia se convirtió en una historia nacional. El carnicero justo, lo llamó un titular. El pastor que mató el pecado, decía otro. Las camionetas de noticias llenaban las calles. Los reporteros entrevistaron a vecinos, feligreses, compañeros de clase. La sala del tribunal estaba llena todos los días. Durante el proceso, el fiscal presentó a Adam como un monstruo, cegado por el orgullo y la autojustificación. Tomó la justicia en sus propias manos, dijo ella, cuando no tenía derecho a hacerlo. No hay justificación para asesinar a su propio hijo y sobrinos. Adam no se inmutó. El abogado defensor intentó presentar el incidente como una ruptura mental causada por un trauma espiritual y emocional. Esto no fue premeditado, argumentó. Fue la implosión de un hombre cuyo mundo colapsó en un solo instante. Adam fue llamado al estrado. Llevaba un sencillo mono gris de prisión. Sin Biblia, sin cruz. Solo él, demacrado, envejecido, con los ojos vacíos. Dijo la verdad. Perdí el control, dijo. No lo planeé, pero lo hice. Cada palabra que prediqué durante 30 años, cada alma que intenté salvar, todo murió esa noche. El jurado deliberó durante 3 días. Culpable, 3 cargos de asesinato en primer grado.
Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Adam asintió. No lloró. No habló. Mientras se leía el veredicto, miró hacia la galería donde estaban sentados antiguos miembros de la iglesia. Muchos llorando, muchos enojados, muchos incapaces de mirarle a los ojos. Lo escoltaron en silencio. En prisión, Adam se convirtió en un enigma. Algunos internos lo veían como un hombre de Dios caído. Otros como un asesino a sangre fría escondido detrás de las escrituras. Pasaba sus días principalmente solo, sin predicar, sin sermones, solo leyendo, reflexionando, recordando. Mantenía 3 fotos en su celda, una de Glenn, otra de Freddy y otra de Bianca. Las pegó en la pared sobre su cama. Cada noche antes de dormir, susurraba las mismas palabras. Lo siento, les fallé, les amaba, aún lo hago. Le ofrecieron entrevistas. Rechazó todas. El pastor Adam Matthews se convirtió en un fantasma, famoso, infame, luego olvidado, por los mundo. La iglesia que una vez dirigió se cerró. Los feligreses se dispersaron hacia nuevos lugares de culto o abandonaron la fe por completo, incapaces de reconciliar al hombre que bautizó a sus hijos con el hombre que asesinó a los suyos. El pueblo llevó las cicatrices durante años. Los compañeros de clase de Bianca, Glenn y Freddy a menudo se detenían al pasar por la residencia de los Matthews, ahora abandonada, clausurada, considerada embrujada por la tragedia. Algunos afirmaban que escuchaban llantos desde adentro a altas horas de la noche. Otros decían que el silencio allí era más pesado que en cualquier otro lugar. Los aniversarios del crimen pasaban silenciosamente, sin memoriales, sin vigilias, solo 3 tumbas en una colina. Años después, un joven estudiante de seminario visitó a Adam en la prisión, curioso por la historia. El estudiante preguntó, ¿crees que Dios te perdonó? Adam se detuvo un largo tiempo. No lo sé, dijo suavemente, pero me despierto todos los días y le pregunto de nuevo. El estudiante preguntó, ¿te perdonas a ti mismo? Adam levantó la mirada, con los ojos cansados. No, pero quiero algún día. Regresó a su celda. Arrodillado junto a su cama, con manos encallecidas y un corazón roto, no rezaba por liberación o redención, sino simplemente por silencio. El silencio de un alma que había visto demasiado, perdido demasiado y hecho lo impensable en nombre del amor, el dolor y la justicia equivocada. Y en ese silencio esperó el juicio, la paz o quizás nada en absoluto. La tragedia del pastor Adam Matthews sirve como un recordatorio inquietante de que incluso aquellos que caminan en la luz pueden ser consumidos por oscuridad. Un hombre, una vez reverenciado por su fe inquebrantable y brújula moral, sucumbió a un colapso emocional tan profundo que lo llevó a cometer los mismos pecados contra los que había predicado toda su vida. Esta no era la historia de extraños, sino de una familia destruida desde dentro, una hija perdida en el deseo, 2 chicos envueltos en la confusión y un padre quebrado por la traición. En su núcleo fue una colisión entre la moralidad y el impulso, el amor y la perversión, la fe y la ira. Las historias más dolorosas son a menudo aquellas que se desarrollan en los hogares más silenciosos. El hogar de los Matthews nunca fue un campo de batalla, hasta la noche en que se convirtió en uno. No había extranjeros, no había invasores, solo secretos, culpa y emociones reprimidas que se dejaron pudrir hasta que explotaron en un horror irreversible. Y, para Adam, el castigo continúa. No solo en la forma de una cadena perpetua tras las rejas, sino en el eco interminable del momento en que abrió esa puerta del dormitorio y vio todo lo que construyó desmoronarse en un segundo. Despierta cada mañana en una celda no hecha solo de barrotes, sino de dolor, vergüenza y recuerdos que nunca lo dejarán partir. Al final, ninguna justicia, ninguna sentencia, ninguna disculpa puede deshacer lo que se hizo. Algunas tragedias no enseñan lecciones. Simplemente nos recuerdan que los monstruos no siempre vienen de afuera. A veces crecen dentro de las personas que más amamos y dentro de nosotros mismos.